Star Wars es una de las mayores franquicias de toda la historia, de hecho lleva ya entre nosotros 40 años, pero la gente sigue encantada. La última película, Los Últimos Jedi, solo lleva 2 semanas en cartelera y lleva ya recaudado casi 800 millones de dólares, es una pasada. Pero no a todo el mundo le ha gustado esta última entrega, de hecho hay muchísima gente que dice que odia Los Últimos Jedi. Por eso en este vídeo me gustaría poneros un poco en situación, explicaros por qué ha habido tanta polémica y daros mi opinión personal, que es la de alguien que lleva siguiendo esta saga desde que era bien pequeño. Así que allá vamos. Como muchos sabréis, en 2012 Disney compró Lucasfilm, la productora que estaba detrás de Star Wars, como no hace mucho hizo con la Fox. Antes de esta compra, Star Wars tenía lo que se le conoce como el universo expandido, que básicamente son diferentes historias contadas a través de videojuegos, cómics o libros, que servían para ampliar un poco la franquicia. Ahora este universo expandido ha sido rebautizado por Disney como Leyendas y ya no se consideran oficialmente dentro del canon. Aquí podéis ver un eje cronológico que he hecho para resumir un poco cómo era la historia antes de que Star Wars perteneciese a Disney. En primer lugar tendríamos la época de la Antigua República, que viene representada principalmente por los videojuegos Caballeros de la Antigua República 1 y 2, aunque hay muchísimos cómics que hablan sobre este periodo. Luego tendríamos las precuelas, que serían el episodio 1, 2 y 3, y entre medias la serie y películas de las Guerras Clon. Luego tendríamos un periodo de transición entre el episodio 3 y 4, en el que por ejemplo aparecen el videojuego El Poder de la Fuerza o el videojuego Dark Forces. Luego vendrían, por supuesto, la trilogía original, lo que empezó todo Star Wars, episodio 4, 5 y 6. También aquí hay varios cómics y libros entre medias, pero no los he incluido por no llenar demasiado esto. Y por último tendríamos un periodo posterior a la trilogía original, que se instaura una nueva república, como por ejemplo en la saga de videojuegos Jedi Knight, donde también se instaura una nueva orden Jedi. E incluso mucho más adelante, en un futuro más lejano, tendríamos la saga de cómics Star Wars Legacy. Este universo expandido no era perfecto, de hecho tenía algunas historias bastante ridículas o como mínimo bizarras. Por ejemplo, hay un cómic en el que el emperador Palpatine, en vez de morir, envía su espíritu a un cuerpo de un clon. Y hay un especial de Navidad bastante desastroso en el que además participó el reparto de la trilogía original. Pero también se introdujeron personajes e historias realmente interesantes, como es el caso de Darth Plagueis, el maestro de Darth Sidious, que ahora ha quedado reducido a un comentario hecho en el episodio 3 por él. Este fue uno de los Sith más poderosos que hay en todo Star Wars, capaz de crear vida a partir de la fuerza, y de hecho existe una teoría bastante loca en la que se dice que fue Darth Plagueis quien creó a Anakin Skywalker. ¡Dientes! Otro personaje muy interesante y uno de mis favoritos es Darth Revan, el revanchista. Pertenece a la época de la Antigua República y es de los personajes con más historia que hay. Participó en las guerras mandalorianas, en el videojuego Caballeros de la Antigua República 1 encontró la Forja Estelar. En fin, tiene muchísima historia y si podéis echarle un ojo, os lo recomiendo. Uno de los personajes más recientes de este universo expandido fue Galen Marek, también conocido como Starkiller, que se nos presentó como el aprendiz secreto de Darth Vader, allá por 2008, así que tan reciente no es porque hace ya casi 10 años. Encajaba bien con la franquicia de Star Wars según la historia y además cumplía un propósito, que era formar la Alianza Rebelde. Y si hablamos de este universo expandido, no podemos olvidarnos de Kyle Katarn, que es uno de los personajes más importantes y más recurrentes de este universo. Primero se formó como soldado imperial, pero desertó para unirse a la Alianza Rebelde como un espía. Fue él quien robó los planos de la primera Estrella de la Muerte, al contrario de lo que dice ahora la película Star Wars Rogue One. Luego se convirtió en un Jedi y vivió un montón de aventuras, que sí con el Valle de los Jedi y tal, pero lo más importante es que Luke Skywalker fue su maestro y entre los dos montaron una academia Jedi. Otro personaje igual de importante, o puede que incluso más, es la icónica Mara Jade, que cuenta con una historia muy rica. Empezó sirviendo al Imperio como la mano del emperador, luego se hizo una contrabandista independiente y por último se hizo Jedi. Se casó con Luke Skywalker y tuvieron un hijo llamado Ben Skywalker en honor a Ben Kenobi, a Obi-Wan Kenobi. Otro personaje, y ya es de los últimos del que quiero hablaros, que sé que me estoy explayando, es Jacen Solo, luego conocido como Darth Caedus. Este personaje es muy curioso porque es hijo de Han Solo y Leia Organa. Desde muy pequeño demostró que tenía gran control con la fuerza. Se hizo Jedi, pero luego cayó al lado oscuro. Bueno, si os habéis fijado, este personaje es demasiado parecido a uno de la nueva trilogía, Kylo Ren, esa copia barata de Darth Revan comprada en AliExpress. Pero creedme que Darth Caedus no es tan niñato como él.
¿Y qué significa que cómics como este de Legado no forme parte del canon oficial ya? Pues significa simplemente que ya no vale para nada. Significa que si te has gastado el dinero y te has leído 30 de estos libros o te has pasado horas y horas jugando a cualquiera de estos videojuegos para enterarte más de la historia de Star Wars, ya no vale de nada. Disney se ha cargado este universo expandido, pero a cambio nos ha dado otro producto propio suyo. ¿Merece la pena este producto? Vamos a verlo. Bueno, pues en primer lugar tendríamos las precuelas, eliminando directamente la época de la Antigua República y quitando también los productos que hubiesen salido antes de 2012. Luego vendría una época de transición, se eliminarían todos los productos anteriores y solo quedarían Star Wars Rebels y la película de Rogue One. Luego vendrían las películas originales y por último la nueva trilogía, es decir, los episodios 7, 8 y 9. Voy a comentar únicamente la nueva trilogía porque es el cambio más significativo y en especial la octava película, ya que es la última. Y además del episodio 7 tampoco es que se pueda hablar demasiado porque no deja de ser una copia descarada del episodio 4, pero introduciendo nuevos personajes para ponerle la marca Disney. ¿Cómo se identifica una película Disney? Claves para hacer una película Disney: poner a un protagonista femenino fuerte e independiente. ¿Estáis seguros de que no son la misma persona? Diversidad cultural en los personajes principales. A ver, que no es por quejarme, pero anda que no es coincidencia que sean estos tres y no ningún alienígena. Pero bueno, al menos no es forzado como lo de Hermione en El legado maldito. Romances sin motivo y a la velocidad de la luz. Y además es intercultural, así que suma doble. Humor infantil a todas horas, estilo Marvel. ¿Qué pasa con la base? BB8, díselo. ¿En el sistema Illinium? En el sistema Illinium, eso es. Llévanos allí Lo rapidito. dejaré en la terminal de París. Así que hablemos del episodio 8, Los últimos Jedi, que por eso estoy haciendo este vídeo. Para empezar, tengo que decir que esta película tiene algunas de las peores escenas que he visto en Star Wars o en cualquier otra película, que son carnaza para memes y dan realmente vergüenza ajena, como por ejemplo la escena de Leia siendo Mary Poppins en el espacio. Y ya no es solo eso, sino que tiene algunas tramas muy aburridas, por ejemplo la de Finn con Rose, que solo la salva un poco Benicio del Toro y que no cumple ningún propósito. Pero no todo es malo en esta película, ¿vale? Hay escenas muy buenas, como por ejemplo cuando Holdo estrella la nave rebelde contra la Supremacy de Snoke a la velocidad de la luz, o también la lucha de Rey y Kylo contra la guardia pretoriana de Snoke, que es un combate espectacular, y sobre todo Luke Skywalker siendo el maestro de maestros, es el jefe en esta película. Aunque también os digo que el final ese de que Luke se haga uno con la fuerza no le vi mucho sentido, y de hecho el propio Mark Hamill comentó algo parecido sobre la personalidad de Luke en estas películas. It certainly surprised me to hear Luke say it's time for the Jedi to end. I said, what? Yeah. Luke was the most optimistic, hopeful character, and Yes. I had a real, sort of a back and forth with Ryan. I said, Ryan, a Jedi doesn't give up. I remember you saying that, yeah. A Jedi, if he does something wrong, he makes it right. Even if he's traumatized and goes away, he regroup within, 6 months, but 20, 30 years? Come on, that's a little bit overindulgent in my view. Pero el mayor problema de esta película no son los porks, como mucha gente dice que son solo para vender, porque eso ya existía desde los Ewoks, ni tampoco los chistes constantes, que también se queja mucho la gente, sino la situación que han dejado para continuar la saga. A mitad de la película se han cargado al líder supremo Snoke, quien parecía que iba a ser el malo definitivo, ha muerto de una forma además bastante ridícula, sin explicar nada. ¿Alguien sabe cómo ha llegado la primera orden donde ha llegado? Si se supone que en el retorno del Jedi el Imperio estaba en la basura, estaba destrozadísimo. ¿Debería importarme la muerte de Snoke? ¿De verdad era un personaje importante? Es que no han explicado nada, no lo sé. Y no solo eso, resulta que ahora los padres de Rey no eran más que dos borrachos. Entonces, ¿cómo demonios es tan poderosa? ¿Cómo tiene tanto poder con la fuerza? Es decir, Luke, por ejemplo, es el hijo de Anakin Skywalker, el elegido, igual que Kylo Ren es el nieto. Pero Rey, si no es nadie, ¿cómo es tan poderosa? Es que sinceramente me da la sensación de que Rian Johnson estaba más preocupado por hacer una película que sorprendiese y tirase abajo las teorías de los fans, como que Rey era la hija de Luke Skywalker, que por hacer una buena película que fuese coherente con la saga. Pensadlo fríamente, ¿qué enemigos nos han quedado para la novena entrega aparte de estos tres? Porque a no ser que se saquen alguno de la manga, el general Hux es un estereotipo de comandante nazi fiel al imperio que se lo toma
trataban como un bufón. La Capitán Phasma o la Capitana Phasma, la verdad es que me da un poco igual cómo se llame, que todo apuntaba a que iba a ser la sucesora espiritual de Boba Fett, pero que no se sabe si ha muerto en el episodio 8 o no, la verdad que yo no lo creo, pero aún así ha sido ridiculizada ya en las 2 películas que ha salido. No tendría sentido que fuese el enemigo principal de la novena. Así que por descarte y por obviedad solo nos quedaría nuestro amigo Kylo Ren, que aunque parezca que no me gusta por todo lo que he dicho en el vídeo, realmente es el personaje que más me interesa de esta nueva trilogía, por no decir que es el único. Este personaje ha evolucionado bastante, sobre todo en esta última entrega, donde ya al fin se ha unido al lado oscuro y nada le puede detener. Pero una cosa que le falla es que si nos fijamos en todos los antagonistas de Star Wars, todos infundían respeto en mayor o menor medida, resultaban una amenaza. Pero fijaos un momento en el de verdad, este tío me debería dar algo de respeto, pero si es que me acuerdo que cuando fui al cine con un amigo mío que no había visto nunca una de Star Wars, en el episodio 7 cuando se quita la máscara se rió a carcajadas porque es que era una situación ridícula. Y lo más importante, Rey ya ha vencido a Kylo Ren sin ningún tipo de entrenamiento, entonces, ¿qué clase de amenaza supone Kylo Ren para la trama? En fin, yo sé que con Kylo Ren quisieron hacer un personaje nuevo y original, que por eso me interesa, pero una cosa es ser original y otra cosa es hacerlo bien. Yo creo que en el episodio 9 se sacarán un enemigo de la nada y tirarán con eso, porque si no, no me explico otra cosa. Y ahora me gustaría que nos tomásemos un momento de reflexión para comparar Los Últimos Jedi con la que probablemente es la película más criticada de Star Wars, La Amenaza Fantasma. Creo que estamos todos de acuerdo si digo que La Amenaza Fantasma no es la película perfecta de Star Wars. Trajo consigo a Jar Jar Binks, uno de los personajes más odiados, abusaba mucho de los efectos especiales de la época y tenía un humor muy infantil, aparte de algunos momentos un poco aburridos. Pero también nos enseñó el interesante trasfondo político que había con la República, la Federación de Comercio e introdujo al ejército de droides. Se nos presentó al Consejo Jedi y se empezó a hablar de midichlorianos. Además, se diferenció de la trilogía original en cuanto a ambientación, ya no era tan decadente porque esto era antes del Imperio. También trajo las carreras de vainas, que era un concepto bastante interesante y que cuajó muy bien porque era acción frenética sin parar. Y por supuesto hicieron aparición 2 de los personajes más icónicos de Star Wars, Qui-Gon Jinn y Darth Maul. También se vio una de las mejores luchas con sables de luz de toda la saga y además tuvo una de las mejores canciones compuestas por John Williams, Duel of Fates. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué cosas positivas podemos sacar de Los Últimos Jedi que se equiparen con las de La Amenaza Fantasma? Ya he comentado antes algunos puntos negativos, como por ejemplo que hay personajes que no interesan, hay tramas aburridas, tiene un humor bastante infantil, quizás no tanto como La Amenaza Fantasma, eso es verdad, pero ahí está. Abusa también muchísimo de efectos especiales, evidentemente no se pueden comparar con los de La Amenaza Fantasma porque hay 15 años de diferencia entre una y otra, y esto a veces es bueno porque da escenas muy espectaculares, pero se nota que dependen mucho de ellos para llamar la atención del espectador y sobre todo, al igual que en El Despertar de la Fuerza, aunque en menor cantidad todo sea dicho, quieren ir sobre seguro tirando del factor nostalgia de la trilogía original, trayendo de vuelta a personajes reconocibles como son Luke, Leia o Yoda, teniendo la misma ambientación del Imperio y la decadencia, y todo esto resulta a veces como un homenaje o un guiño, pero otras veces se nota que es una copia descarada. Así que cosas buenas que tenga esta película, aparte de las 3 o 4 escenas que tiran de efectos especiales pero que son espectaculares, o algún personaje como Poe Dameron, Kylo Ren o incluso Benicio del Toro, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, pero en fin, es Benicio del Toro, todo el mundo lo conoce. Sinceramente creo que no hay ninguna destacable, la verdad, y no es que odie esta película, al contrario, yo cuando salí del cine sentí indiferencia, pero ese es el problema. Como dije al principio del vídeo, Star Wars es una de las franquicias más importantes de la historia, y salir del cine tras ver una película de Star Wars y sentir indiferencia es un verdadero problema. También, más o menos al principio del vídeo, solté la pregunta si merecía la pena el producto que nos ofrecía Disney. En mi opinión, es un rotundo Las historias que ofrecían el universo expandido me parecen mucho más interesantes que las que nos está contando ahora Disney. Pero claro, como Disney ahora es quien manda, nos tenemos que comer ese producto, así que es lo que hay. Lo único bueno que puedo decir es que el episodio 8 podría haber sido bastante peor, también muchísimo mejor, pero algo es algo y aún hace que conserve la curiosidad por saber qué va a ocurrir en el episodio 9. En fin, yo no soy nadie para juzgar esta nueva trilogía, pero conozco a alguien que sí. Estarás en el consejo, pero no se te concede el rango de maestro. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis un feliz 2018 y sobre todo, que la fuerza os acompañe.